Annyeonghaseyo, espero que estés muy bien y como ya has visto por el título y por lo que has entrado, hoy te voy a estar enseñando todos los souvenirs que estuve comprando por Bali, Nusa Penida y Gili Ai. Y nada, voy a intentar hacerlo lo más breve posible porque hay bastantes cosas que os tengo que enseñar e intentaré deciros los precios de todo aquello que me acuerde, porque como tenía que estar regateando, hay cosas que se me está olvidando porque tuve que regatear bastante. Así que siento si de algo no me acuerdo, pero que sepáis que los precios que yo pagué, pues si vais a ir vosotros, no será lo que vosotros paguéis porque todo se trata de regatear y yo soy muy mala regateando. Por cierto, habrá un segundo vídeo de cositas que compré en Bali, pero que se tratarán de imitaciones de marca y esto lo haremos en un vídeo aparte. Así que esperad ese vídeo que estará bastante interesante. Y ahora ya sí que sí, vamos a empezar, que no queremos que se haga muy largo este vídeo. Vamos a comenzar con las cositas de Bali, luego pasaremos a Nusa Penida y para finalizar a Gili Ai. Espero haber pronunciado bien el nombre de la isla. Pero bueno, para empezar en Bali os voy a estar enseñando lo que compré en una tienda de precio fijo, que hay un vídeo en YouTube que se llama la tienda Krishna Ole Ole, la tengo por aquí abajo la bolsa. Compré un montón de cosas, mirad. O sea, no son pocas. Y a ver, son cositas que estuve comprando así para regalar, cositas más de velitas y tal, porque como yo se me da tan mal regatear, no quería que me estafaran. Así que primero fui a esta tienda, compré todo lo esencial y luego ya lo que me iba gustando pues lo intentaba regatear. Como veréis son muchas cosas chorraditas, pero la verdad que están muy bien de precios. Vamos a empezar por esta velita de aquí, típica con la flor balinesa. Y el bote también es súper bonito, espero que se esté enfocando bien. Y esto me estuvo costando 22.000. Esta no creo ni que la enchegue porque es que me encanta cómo viene la flor y el bote. Y estuve comprando otras velas que esas seguramente sí las encienda. Tenemos estas otras velitas por aquí. Veréis que he comprado bastantes velas. La verdad que las flores son súper bonitas. Lo que tendremos que ver es si luego huelen como huelen apagadas, porque es que incluso dentro del paquete ya huelen. Y estos dos paquetitos cada uno me estuvo costando 19.500. Para que os hagáis una idea, yo cuando cambiaba, que lo hacía con la Revolut, 5 euros, o sea, para que sea más claro, 100.000 solía ser entre 5 y 5,40. Fue más o menos lo que estuve haciendo el cambio entre eso. Dependiendo del día, pues eran 5 con algo, hasta 5,40 fue lo máximo del cambio. Para que más o menos os hagáis una idea de cuánto van los precios. Luego también estuve cogiendo esta tablita de surf que se queda de pie, súper graciosa. Yo no sé si será tallada a mano o no, pero es súper bonita. Tiene la palmerita, la puesta del sol, con por aquí uno de lo que vendría siendo como uno de los templos, un delfín saltando, las gotitas del agua y abajo pone Bali. Vosotros no sabéis el rato que estuve yo mirando tablita por tablita a ver cuál era la que estaba mejor, porque soy bastante perfeccionista en estas cosas. Luego tenemos más velitas por aquí. Tenemos este otro set que vienen más velitas, son un poquito más pequeñas y cada una me estuvo costando 26.500. La verdad que está súper gracioso y me hacía mucha gracia que viniera la florecita típica balinesa en cada uno de ellos. También tenemos luego esto por aquí, os voy a enseñar varios imanes que estuve cogiendo. Cogí primero este imán de por aquí para mí, que es la isla de Bali y te viene como con varias cosas. Pues las personitas con lo que es el traje, las puertas al cielo este del templo. Viene también el monito, que si lo de un niño haciendo surf, porque esa zona es de surf. Viene de todo, la verdad que me hizo mucha gracia. Viene también por aquí uno de, no sé si, no sé, de una representación de baile de ellos típica, pero no me quedó claro si estos de aquí son los dioses o los demonios. La verdad no me quedó muy claro, pero sí te viene también la representación por aquí. La verdad que me gustó mucho por eso, porque te viene como un poquito de todo lo que puedes encontrar en la isla. Y he dicho el precio, por si acaso, 20.500 esta. Cogí también esta otra para mi abuela, que es la típica flor de Bali, y te pone aquí Bali. Yo, la verdad, la típica flor de Bali, es que me enamoré de esta flor, es súper bonita, como veis me compré hasta para ponérmela en el pelo, y este me estuvo costando 16.000. También estuve comprando estos otros imanes, que son de madera, estos son como tallados, y estos son pintados. Este me costó 10.000, el que es tallado, y este que viene con la flor de Bali, es que compré muchas cosas con la flor de Bali, me costó 12.000. Luego por aquí tenemos unos abanicos que estuve comprando, espero que se me esté escuchando bien. Compré este en rosa y este en azul, es que hacía mucho calor allí, y cada uno me estuvo costando 11.000, la verdad que es súper bien de precio.
También tenemos llaveritos, que compré estos de aquí. La verdad que compré este set porque me enamoré yo de este y hago colección de llaveros de cada sitio que voy. Y el set me estuvo costando 13.500. O sea, yo creo que está súper bien de precio y los demás pues los regalaré. También tenemos más cositas por aquí. Cositas que son para las esencias. Pones arriba la esencia y abajo la velita. O sea, aquí en España tenía muchas ganas de probarlo, pero la verdad que está bastante caro incluso en el chino. Y aquí me estuvo costando 36.000. La verdad que está muy bien. Te viene con dos esencias así pequeñitas, una velita que se pone abajo y el bote. Y aparte yo le estuve comprando, a ver dónde está, aquí. Estuve comprando estas esencias en grandes que me costaron 24.000. La verdad que está muy bien de precio. Yo creo que, claro, al cambio del euro allí me costaba más barato que comprar las cosas incluso en el chino aquí en España. También estuve comprando esto de aquí que es para el incienso. Se pone ¿veis este Buda? Pues en medio de sus piernas va el incienso. Y a unas piedrecitas, no sé si las podéis ver aquí negras, que se ponen luego aquí dentro de la flor de loto y el Buda. Y lleva los palitos de incienso. La verdad que me gustó muchísimo y lo estuve cogiendo. No es de la mejor calidad, pero oye, por 38.500 está muy bien. Vale, continuamos con cosas de comida. Cogí esto de aquí, que me hizo mucha gracia porque me recordó a los pastelitos típicos de Portugal y me costó 37.000. Esto lo cogí para probarlo con mi familia porque siempre traigo algo de comer. Y también este chocolate para mi padre, que bueno, es para mi padre pero al final lo probamos todos. El chocolate fue lo más caro de todo, o sea, vienen 5 tabletitas de diferentes sabores. No son muy grandes y me estuvo costando 105.000, o sea, el chocolate era muy caro, la verdad. Pero bueno, siempre le traigo chocolate a mi padre porque otras cosas no le gusta a él, es un hombre de chocolate y para que pruebe el chocolate de cada país. También estuve cogiendo esto de aquí, que también son unas máscaras y pone aquí abajo Bali para decorar, la verdad que son súper graciosas y me costó 91.000, o sea, es que no llega ni a los 5 euros, está súper bien, la verdad. O sea, la calidad no es la mejor del mundo, pero oye, o sea, para ponerlo de decoración en el comedor, a mí la verdad que me gustó muchísimo. También tenemos por aquí esto que es para regalar, que le quité el precio, ya no me acuerdo cuánto me costó. Viene la florecita de Bali, te viene esta hojita y los palitos de incienso de varios olores. Y como os he dicho, como es para regalar, le quité el precio y no recuerdo cuánto me costó. Pero bueno, más o menos entre de 5 para abajo. O sea, lo único que me ha costado 5 ha sido esto. Y para finalizar estuve comprando estos llaveros que me hicieron mucha gracia, que son los típicos muñequitos con la ropa típica de allí balinesa y la verdad que son súper cute. Eso sí, casi todos estaban súper deformes, no sé si le veis a este la cara medio chafada, pero bueno, oye, esto me estuvo costando 15.000. Por 15.000 no le vamos a pedir que sea la perfección. Ahora os voy a estar enseñando las cositas que estuve comprando en el mercado artesanal de Ubud, que todo el mundo va, pero ahí se tiene que regatear muchísimo, pero muchísimo. Necesito que en los comentarios me digáis si creéis que los precios que estuve sacando están bien o debería de regatear aún mucho más, porque como sabéis se me da muy malo de regatear, entonces necesito vuestra ayuda para cuando viaje, saber si lo estoy haciendo bien o tengo que mejorar mi regateo. Pero bueno, os voy a estar enseñando las cositas. Primero que todo, este Buda de aquí que lo tengo aparte porque ya rompí uno. Esto es para mi madre, es para poner el incienso, se pone aquí en la florecita. Y nada, lo compré, me fui de viaje, volví y el último día lo reventé. Entonces, como tenía el vuelo por la tarde, volví a Ubud a comprar otra vez al Buda. Y en la misma tienda estuve comprando esta mano, que también es para el incienso. Esta es para mí, se pone aquí en medio de la flor también, la verdad que es súper bonita y por las dos cosas estuve pagando 195.000. Por cierto, yo lo pagué con tarjeta, entonces tuve un pequeño cargo. Recordad que si vais al mercado este artesanal de Ubud es mejor pagar en efectivo porque así nos cobrarán ese cargo, creo que era como un 2% o algo así, no es mucho, pero bueno, de compra en compra os vais ahorrando dinero. Luego también, así de figuritas, estuve comprando esta mano, que fue la primera cosa que compré, que también es para el incienso, se le pone aquí en medio de la flor y estuve pagando 150.000. A ver, yo creo que esta mano, a ver, es la primera cosa que regateé, entonces creo que podría haberla sacado un poco más barata después de haber comprado el Buda y la otra mano por 195, creo que esta la podría haber sacado un poco más barata, pero bueno, yo me sentía muy orgullosa de mí misma porque me estaban pidiendo 300.000 y la había conseguido por 150.000, así que imaginaros, si ellos ya te dicen 300 y yo lo otro lo pagué por
195, dos cosas, eso lo podría haber sacado por unos 100, 120, pero bueno, para haber sido el primero creo que no está del todo mal. Luego también estuve comprando estas pulseritas que me encantaron, es que la Flor de Wood me gustó muchísimo. Y nada, estuve comprando 4, aquí veis 3, porque la otra la llevo yo ya puesta, que me la puse nada más comprarla, la he llevado puesta en todo el viaje. Y por las 4 estuve pagando 100.000. ¿Vosotros creéis que está bien el precio o no por 4 pulseritas? Esto sí que lo vi un pelín más carito. Intenté regatear más bajo, pero es que me fue imposible. Pero bueno, me gustaba muchísimo y quería la pulserita, entonces dije, bueno, 4, creo que está bien, ¿no? Sale a 1 € y algo cada una. Luego también cositas así para cosas del pelo. Nada, estuve comprando esto de aquí, que es para hacer cuando te haces el moño para ponértelo. La verdad que yo allí estuve yendo con moño por todos los lados, entonces quiero aprender a hacerme un moño más bonito y poder ponerme las peinetas. Y nada, me costó 75.000. También cositas así, con cosas de la Flor. Estuve comprando las pincitas estas de aquí, que son súper monas. Nada, era un set que te vienen varias, en varios colores. Venía lila, roja, la blanca, una rosa que la tengo detrás de la puerta, azul. Y nada, en este set que me venían unas 10 me estuvo costando 25.000. Creo que está súper bien de precio porque no llega ni a los 2 €. Y luego estuve comprando lo que es como si fuera el sarong, pero yo creo que es más bien tela de pareo, porque los sarongs de los templos eran más gruesos y no transparentaba. Esto sí transparenta, aquí no se puede ver, pero me puse el blanco en Gilly Air y se clarea. Entonces yo lo veo más como tela de pareo. Lleva aquí sus flequitos y estuve cogiendo este azul con las flores en rosa y el otro es en blanco con las flores en azul. Y nada, por los dos estuve pagando 100.000, o sea que yo creo que está muy bien de precio, sobre todo si la tela es buena y me dura bastante, creo que estará muy bien la compra. Eso ya lo veré cuando lave el que tengo arriba, que como me lo estuve poniendo lo tengo que lavar. Si no le salen bolitas, será de buena calidad y me durará bastante. Si no, pues bueno, lo que dure y a ver, yo la verdad que los dos por 5 € no lo veo muy caro, la verdad, yo lo veo bien de precio. Luego tenemos por aquí el típico bolso de Bali que todo el mundo se compra. Es este de aquí que pone Bali y lo estuve consiguiendo por 120.000. Sí que es verdad que había otro modelo que me salía más barato, pero este tiene cremallera, entonces prefería que tuviera la cremallera para poder cerrarlo y que no me pudieran robar nada, básicamente. Pero no por Bali, porque allí no es que te roben, sino por usarlo aquí en España, porque todos sabemos que en España sí nos roban, entonces prefiero que las cosas lleven cremallera. Y este no es el único bolso que me he estado comprando, porque también estuve comprando este otro que es súper bonito. Este lo estrené allí con uno de los conjuntos cuando estuve en Nusa Penida y queda súper bonito para el verano. También tiene cremallera. Y esta es una de las cosas que no recuerdo muy bien cuánto estuve pagando. Mirad, es así, no es muy grande, pero bueno, yo no suelo llevar muchas cosas en el bolso, entonces ya me va súper bien. Por él no recuerdo si fueron 150 o 160, no lo recuerdo mucho porque tuve que regatear muchísimo. La chica me pedía 300 y yo ahí regateando. Entonces no os puedo decir cuánto me costó, pero entre eso, entre 150 y 160. No creo que esté nada mal el precio y la verdad que yo lo noto de muy buena calidad. Y ahora ya terminando, que esto no lo compré en el mercado, sino fuera, había una tiendecita. Son estos llaveros de aquí de madera que los hacía el chico, quemaba la madera y hacía el diseño y te lo personalizaba con el nombre que tú quisieras. Este es para mi prima y luego cogí este para mí que pone mi nombre y el año en el que he ido a Bali. La verdad que está súper chulo y creo que es un recuerdo muy único y que, o sea, nadie va a tener. A no ser que alguien se llame María o se llame Tatiana y haya ido en el 2025, creo que son únicos. Y también en Bali tenéis el vídeo en YouTube. Estuve yendo a un taller de hacer tus propios anillos y estuve haciendo este de aquí, que es la florecita balinesa con la piedrita. Y le puse aquí dentro, es que no sé si se pueda ver o no. Pero bueno, tiene grabado Bali 2025 y la verdad que está súper guay. Mirad cómo queda. Me lo tengo que poner en este dedo porque pensando que me vendría bien en este, porque por ejemplo, este me cuesta sacarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, en verano se me hinchan los dedos, pero aún así noto que se me puede caer y me da miedo. Entonces he comprado unas cosas en el Shein que me tienen que llegar para poder usarlo en este dedo, pero si no, de mientras lo voy a estar usando en este, que queda bastante bien también.
Y ya, lo último de Bali es este monito de aquí que estuve comprando en el aeropuerto. Mirad qué gracioso, que es súper gracioso. Y aquí atrás pone Bali, viene con la ropa típica de los hombres y me estuvo costando 170.000, o sea, no está nada mal de precio para ser el aeropuerto. La verdad que no lo había visto en ningún otro lado de Bali, solo lo encontré en el aeropuerto y me gusta mucho porque intento... Mi madre le gusta tener peluchitos de cada sitio, entonces cuando viajo intento traerle alguno. Oye, y creo que este es el más barato de todos los que le he estado comprando, porque el que yo tengo ahí atrás, no sé si la veis, que es la osita, esa sí que no se la di porque me encantó, es la osita de Corea, me costó 20 euros. 20 euros y esto habrán sido unos 5 o 6 euros, ponle. Visto lo de Bali, pasamos a Nusa Penida, que solo estuve comprando dos cosas porque en Nusa Penida básicamente a lo que fui fue hacer snorkel con mantas y visitar la isla, las partes más típicas. Y nada, estuve comprando lo que es el imán de la Kelin Beach, mirad qué bonito. O sea, es como si fuera un atardecer. Y luego también vi esta moneda, que tengo varias de varios países, y me hizo mucha gracia porque es la Kelin Beach con el mono, y yo ese día estuve viendo monos en la Kelin Beach, entonces me gustó muchísimo. Y por detrás es así. Y nada, estas dos cositas me estuvieron costando 120.000, las compré allí mismo saliendo de la Kelin Beach. Hay puestecitos, tuve que regatear porque me pedían 200 y lo estuve consiguiendo por 120. ¿Vosotros qué creéis? ¿Pagué mucho o no? A ver, la moneda en Corea ya cada moneda me costaba entre 2 y 4 euros dependiendo de dónde la compraba, entonces no creo que esté tan mal de precio una moneda. Y el imán, es que mirad, el imán es bastante grande, la verdad. Pero bueno, dejadlo en los comentarios y a ver qué pensáis. Y para finalizar vamos a pasar con las Islas Gili. Estuve comprando en dos de ellas. Primero vamos a empezar con las de la Gili Meno, que no es donde yo me alojaba, pero hice una excursión y paramos allí para comer. Y pasaban unos hombres con unas cajitas con joyas y las joyas estaban hechas de perlas, perlas de allí, de Lombok. Entonces compré varias cositas. Vamos a empezar con el primer hombre que le compré. Al primer hombre le compré este collar en grupo con otras personas que íbamos en la excursión y cada collar nos salió por 150.000 porque compramos varios. Las perlitas son estas de aquí, luego estas de aquí, estas y esta grande. La verdad que está muy chulo y este se lo cogí a mi madre. Yo quería uno en rosa, pero este señor no tenía, entonces nada, le cogí el collar este a mi madre. Y luego vi esta pulserita que me gustó muchísimo para mí, son todo de perlas, y esto lo cogí yo sola y me pedía el hombre 200 y pico mil. O sea, pedía bastante y yo le empecé regateando muy bajo, pero muy bajo. Y al final lo conseguí por 100.000, pero... me costó, no sabéis lo que me costó, o sea, incluso el chico dijo no, 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 entonces dije bueno, pues nada, y se fue y nada, a los 2 minutos volvió y dijo venga va, por 100.000 y se lo saqué por 100.000 y eso que tiene muchas más perlas que el collar, o sea, el collar lleva en total 1, 2, 3, 4 y 4, 8, lleva 9 perlas y esto está lleno de perlas. Y luego pasó otro hombre diferente y entonces sí que vi el collar este rosa que me encantó para mí. No sé si lo podáis ver, es así más juvenil, me encantó, o sea, es súper bonito. Este lleva 2 y 2, 4, 5 perlas solo, ¿vale? Este solo lleva 5 perlas, porque todo lo otro son bolitas falsas. No, mentira, 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 lleva estas 4 de aquí, más la grande, más estas de aquí abajo y estas de aquí pequeñitas. Sí, y esas pequeñitas, es que estas son muy perfectas, muy redondas, a ver si se puede ver, estas son muy redondas y parecen que sean falsas. Esto de aquí sí que es falso, ¿vale? Y esto junto con este otro collar, que esto de perlitas así pequeño, blancas, este me gustó mucho para ponérmelo para vestir. Este sobre todo me gusta mucho para el verano, para conjuntos así más veraniegos, para ir a la playa, y este como para más elegante. Por los dos estuve pagando 200.000, o sea que fueron al final 100.000 cada una. O sea, está súper bien de precio, la verdad. Yo ese día salí en plan de y nada, eso fue lo que compré en Gili Meno. Y ahora pasamos a Gili Air, que era donde me alojaba. Allí estuve comprando el llaverito, que es este de aquí, y el imán. Y preguntaréis, ¿por qué tortugas si tortugas hay en todas partes? Básicamente compré las tortugas porque, aparte que las he visto en otros países, es porque donde yo me estaba alojando, la playa de enfrente se llamaba la playa de la tortuga, porque te metías y habían tortugas y podías verlas. Y yo estuve viendo 2 tortugas a mi bola, o sea, sin coger ninguna excursión ni nada. Y entonces quise comprar los llaveros y el imán de allí. No son perfectos, porque no son perfectos, están hechos a mano, entonces la perfección no existe. Pero bueno, lleva la florecita típica y pone Gili Air. Y luego por último, en la isla estuve comprando más perlas.
Es que, oye, a mí eso de las perlas me encantaron, son muy bonitos los collares y aquí en España las perlas, aunque sean perlas cultivadas, son muy caras, o sea, no te bajan de los 20 euros. Entonces estuve comprando, como tengo que hacer un amigo invisible, casi todos son chicas, estuve rezando que me tocara una chica, compré este collar, que es todo de perlas, lleva esta perla grande y todas esas cosas pequeñitas son perlas, ¿vale? Junto con estos pendientes de aquí, cogí este conjunto, lo estuve comprando para el amigo invisible y luego vi esta pulserita que me gustó muchísimo para mí, también son todo perlitas, y lo estuve comprando para mí y el set me estuvo costando 300.000. Bueno, el set, yo le digo set porque son el mismo color, pero la pulsera es para mí y esto es para el amigo invisible. Las tres cosas me estuvieron costando 300.000, o sea que me salió cada una por 100.000. O sea, está súper, súper bien de precio, la verdad. Y es lo que os digo, o sea, aunque son perlas que no son perfectas, que no son redondas, que tienen como estas cositas, estas marquitas de estas líneas, no sé si se puedan apreciar o no, pero son perlas, son cultivadas y en España es lo que os digo, las cultivadas de 20 no bajan y eso que sí es un pendiente que te viene una perla sola. Entonces la verdad que me gustó muchísimo y son muy bonitos y creo que es algo muy diferente que no se puede conseguir en todos los países. Entonces la verdad que me gustó y estuve comprando muchas cosas. Pero bueno, todo esto es lo que estuve comprando en este viaje, espero que os haya gustado mucho, dejad en los comentarios qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos, qué os han parecido las perlas estas, si hubieseis pagado eso o incluso menos, o si os parece que están muy bien de precio. Y ahora ya sí que sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!